Bueno, continuando con las gráficas en tres dimensiones, vamos a pasar a otro tipo de figuras. El ejercicio número 6, la expresión es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esta la podemos entender en R3, pero también la podemos entender en R2. En R2 ustedes ya saben de que esto es una circunferencia centrada en el origen con un radio igual a 2, o sea, con un radio igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2. Pero nos dicen que no, la gráfica es una gráfica en R3. Y vuelvo a decir lo mismo que dije cuando vimos plano y algunas otras figuras. La expresión, como ustedes pueden ver, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, no contiene, en este caso, z. Ustedes no ven acá z. Entonces eso significa, digamos, esto es como regla mnemotécnica, ¿no? Significa que la figura que vaya a resultar va a ser paralela al eje z. O sea que si uno no tiene esa ayuda a memoria, por ahí pueden estar dibujando una figura y no resulta paralela al eje z, quiere decir que está mal. Entonces, acá nosotros dejamos bien expuesto cuál va a ser el radio. X cuadrado más y cuadrado igual a 2 elevado al cuadrado. Como lo dije recién, esto si lo entendemos en R2, si lo interpretamos como R2, es una circunferencia, no un círculo, porque esto es una igualdad, no es una desigualdad. Es una circunferencia que está centrada en el origen, cuyo radio es igual a 2, o sea, la raíz cuadrada del segundo miembro. Pero si nos dicen que es una figura en R3, es esa circunferencia como si nosotros tuviésemos ese aro en el piso y la levantamos de una forma paralela al eje Z, como antes lo habíamos dicho. Entonces se trata de un cilindro circular centrado en R2. Es un cilindro circular, o sea, acá en la base tenemos justamente esa circunferencia que yo la voy levantando y bajando, ¿no? Porque esto va desde el menos infinito en Z hasta el más infinito. Entonces vamos a tener, como está escrito acá en rojo, un cilindro circular centrado en el origen y obviamente el radio igual a 2. Acá nosotros está hecho un gráfico y vuelvo a repetir lo mismo que dije en las otras figuras, siempre lo estoy acotando al primer octante para simplicidad. Pero en realidad esto es un cilindro que tiene su gráfica en los 8 octantes. Entonces, si nosotros hacemos z igual a 0, cosa que acá no lo podemos hacer, o directamente podemos decir que ya está hecho, tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 4, no es otra cosa que la expresión de esta circunferencia, que vendría a ser la traza o la intersección de este cilindro circular con el plano del piso o el plano XY. Como podemos ver, es la expresión de una circunferencia. No hay mucho más para analizar, no hay mucho más para decir. El cilindro este continúa para abajo. Esta limitación que le puse acá, en realidad, es simplemente a los efectos simplemente del gráfico. También podría haberle hecho algo así, ¿no? Como de que es un cilindro que continúa hacia arriba y continúa hacia abajo. Lo cierto es que la expresión de la intersección del cilindro circular con el plano cartesiano x, z, no es ni más ni menos que x igual a 2. X igual a 2. De la misma forma, la intersección del cilindro circular con el plano cartesiano y z es y igual a 2. Y igual a 2 es la expresión de esta recta. Como para finalizar, tenemos que analizar o determinar cuál es el dominio y la imagen de esta función. El dominio de esta función, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar este cilindro y dejarlo caer, como si fuese algo no sólido, sino que totalmente como si fuese un líquido. Lo dejamos caer directamente sobre el plano XY y todos los puntos van a ir a parar sobre la circunferencia, sobre el perímetro. O sea, no sobre el círculo, porque esto, hagamos de cuenta, es un cilindro, es como si fuese un tubo, un caño que dentro no tiene absolutamente nada.
entonces son todos los xy que pertenecen a R2, tal que x cuadrado más y cuadrado igual a 4. X cuadrado más y cuadrado igual a 4 es la circunferencia. Estamos hablando de xy. Al hablar de xy estamos diciendo de que estamos hablando de R2. Y la imagen de la función, ahora lo que hacemos es proyectar este cilindro sobre el eje Z en forma ortogonal. Y vamos a ver que va a cubrir completamente el eje Z. Todos los puntos de esta superficie lateral del cilindro, que en realidad decir superficie lateral del cilindro es un poco redundante, porque es el cilindro propiamente dicho, van a cubrir absolutamente todo el eje Z, desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces este sería el ejercicio correspondiente a un cilindro circular. En el ejercicio que tenemos al lado, el número 7, también tenemos un cilindro, pero en este caso ustedes pueden ver que al igual que en la tanda anterior, acá yo le estoy introduciendo dos modificaciones. Una, que esto va a ser un cilindro, pero no va a ser circular, va a ser elíptico. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos dividido 1, dividido 1. O dividido, podemos decir dividido A, o sea, dividido lo mismo, por eso es circular. Eso es lo que le da la característica de circular. En cambio acá tenemos que los denominadores, aunque también podemos interpretar la inversa de esos denominadores y de poder decir que el factor de x cuadrado o el factor de y cuadrado o el factor de z cuadrado están desalineados, no son iguales. En este caso es x cuadrado dividido 9 y más z cuadrado dividido 25. Si hubiese sido z cuadrado dividido 9 más, x cuadrado dividido 9 más z cuadrado dividido 9 igual a un número determinado, ahí estaríamos hablando nuevamente de un cilindro circular. Pero en este caso, como los denominadores son distintos, estamos hablando de un cilindro elíptico. Esa es una de las modificaciones. La otra modificación es que acá, a diferencia del ejercicio anterior, el eje, la letra, la variable que no está contenida en esta expresión es y. Acá era z, por eso era paralelo a z. Y efectivamente, este es un cilindro paralelo a z. En cambio, en este otro ejercicio no tiene y, tiene x, tiene z, no tiene y, lo cual quiere decir que este cilindro, además de ser elíptico, va a ser paralelo al eje y. Y paralelo al eje y es paralelo a esta arista. El eje y va a ser el eje de este cilindro elíptico. Si nosotros acá, bueno, no lo hicimos en este ejercicio, acá sí lo hacemos, si x es igual a 0, nos fijamos, si x es igual a 0, nos va a quedar z cuadrado igual a 25. Si le aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, nos va a quedar z igual a más menos 5, porque la raíz de 25 tiene dos soluciones, más menos 5. Por el mismo motivo, para z igual a 0, x igual a más menos 3. O sea que z igual a más menos 5, acá tenemos 5, y por acá abajo tendremos el menos 5. Y para z igual a 0 vamos a tener x igual a 3 y x igual a menos 3. Acá está graficado primer octante. Este es un cilindro elíptico y podemos ver que la intersección de este cilindro elíptico con el eje XZ, ahí está marcado con flechita, si lo interpretamos en R2, tiene la misma expresión que tiene el cilindro elíptico entendido en R3. Es bastante fácil, digamos, el ejercicio. Por último, analizamos lo que es el dominio y la imagen. Acá lo que hacemos es a este cilindro, que sería un tubo que ahora está acostado sobre una arista, lo proyectamos sobre el plano del piso y vamos a ver que la proyección, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un rectángulo que va a estar limitado en X, en 3 y menos 3. Pero en Y no va a estar limitado porque esto sigue hacia allá, o sea, en Y va a ser de menos infinito a infinito. O sea que son todos los pares ordenados de x y que pertenecen a R2, sin limitación en y, pero x tiene que ser mayor o igual que menos 3, pero menor o igual que 3. O sea que acá estamos hablando de un área, no estamos hablando de un perímetro. Es un área rectangular, pero que no está acotada en y.
Bueno, espero que esté más o menos claro. La imagen son todos los z que pertenecen a los reales, tal que, hago ahí una pausa, lo que tenemos que hacer ahora es imaginarnos este tubo que tiene como eje el eje Y, lo vamos a proyectar sobre el eje Z. Y la proyección, o lo que es lo mismo ver esto desde el eje Y, lo vemos al tubo, la proyección va a ser esto, va a ser este perímetro. Todo este perímetro, hacia abajo, hacia arriba, y va a volver de vuelta acá. O sea que, perdón, me equivoqué, todo lo que es la imagen serían los z mayor o igual que menos 5 y menor o igual que 5. No es ese perímetro, me equivoqué. Es desde acá hasta acá, ¿no? Es la proyección de todos los puntos de esta superficie sobre el eje Z. Este punto que está por encima de 5 no es imagen. Y el punto que está por debajo de menos 5 tampoco es imagen. Entonces, así quedan definidos dominio e imagen de la función. Por último, no sé si por último, pero tenemos un ejercicio más en el cual ya escapamos un poco a lo que es el tema cilindro, aunque me hubiese gustado poner otro. Bueno, en todo caso, en la próxima pantalla, en la próxima pizarra voy a colocar uno que sería la del cilindro parabólico, que ese me faltó. En este caso nosotros tenemos una variante de la esfera, sería un elipsoide. La expresión de una esfera, ustedes saben bien que de manera similar a lo que vimos acá sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Esa es la ecuación de una esfera. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Esa es la expresión de un cilindro, de una esfera. Si nosotros modificamos alguno de los coeficientes, uno o algunos, en este caso los tres son distintos, de los coeficientes de los términos cuadráticos de x al cuadrado, y cuadrado, z al cuadrado, eso significa que lo que vamos a hacer con esa esfera es deformarla. Si quedan dos iguales y uno distinto, bueno, quedará algo así como una pelota de rugby, una guinda. En este caso tenemos los tres que son distintos, entonces vamos a ver que los tres semiejes son distintos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, el corte, esta sería la ecuación segmentaria, ¿no? El formato segmentario. Lo habrán visto en álgebra ustedes el año pasado. El corte con los ejes. ¿Qué ocurre cuando x e y son igual a 0? Cuando x e y son igual a 0, z cuadrado queda igual a 9. Si yo aplico raíz cuadrada a ambos miembros, me queda que z es igual a raíz de 9, que es más menos 3. O sea, 3 positivo y 3 negativo. Está dibujado solamente el primer octante. ¿Qué pasa si y y z es igual a 0? Por el mismo motivo queda x igual a la raíz cuadrada de 16, más menos 4. X, tengo el valor de 4 acá y el valor de menos 4 en el semieje x negativo. Bueno, el último surge también de forma simple. ¿Qué ocurre si x y z fuesen igual a 0? Vamos a tener el corte con el eje y. Entonces nos va a quedar y va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, más menos 5. Entonces tenemos que el punto en y va a ser 5 y va a ser menos 5. Si nosotros unimos los tres puntos, obviamente que si nosotros los unimos, ¿qué vamos a tener? Eso es la expresión de una elipse en R2. Esta es la expresión de otra elipse en R2. Y esta es la expresión de otra elipse. O sea que esto va a ser, bueno, como es un primer octante, sería la cuarta parte de una elipse. Esto lo mismo y esto lo mismo. Acá están las expresiones. Para z igual a 0, queda x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 25 igual a 1. ¿Lo ven? Está claro. Aplicando exactamente lo mismo a que sería la función de la traza o la intersección del elipsoide con el plano XY. Para encontrar la expresión de las trazas o intersecciones de este elipsoide con los otros dos planos cartesianos, bueno, adoptamos el mismo mecanismo. ¿Qué pasa para x igual a 0? Tenemos la expresión
de esta elipse y qué pasa para i igual a 0, la expresión de esta otra elipse. Creo que es bastante simple de entender. De todos modos, esto yo lo estoy explicando, pero bueno, es fundamental la práctica de ustedes. Yo después voy a subir algunos ejercicios más como para que ustedes practiquen. Pero mínimo sobre esto no tiene que haber ningún tipo de duda porque esto, digamos, es prácticamente el cimiento de la materia y todo lo que viene en adelante, si acá hay dudas, bueno, estamos un poco complicados. Vamos a terminar el análisis de esta función determinando el dominio y la imagen de la misma. El dominio de la función, y vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es proyectar esta figura sobre el plano XY. Si nosotros proyectamos esta figura sobre el plano XY, la proyección va a ser, que yo acá lo marqué, la proyección va a ser esta, pero no va a ser solamente el perímetro, sería esto, ¿no? ¿Por qué? Porque un punto del centro, o un punto que no esté sobre el eje, por ejemplo, este punto, al proyectarse verticalmente, bueno, va a caer acá. ¿Lo entienden, no? Si generalizamos esto con todos los puntos de la superficie, nos va a cubrir toda la parte interna de la elipse. Por eso, acá la expresión es todos los pares ordenados de XY que pertenecen a R2, tal que x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 25 menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Menor o igual que 1 quiere decir los puntos interiores a la elipse. Paréntesis. Mayor o igual que 1 quiere decir los puntos exteriores a la elipse. Igual a 1 quiere decir el perímetro de la elipse. Menor que 1, sin el menor igual, me estoy anticipando un poco lo que va a ser el próximo tema, que es la definición de dominio. Va a ser la elipse, pero sin tener en cuenta el perímetro. El perímetro va a quedar excluido. No es este el caso. Lo que es la imagen, bueno, para la imagen lo que vamos a hacer ahora, y siempre se tratan de proyecciones, vamos a proyectar esta figura, pero ahora lo vamos a hacer sobre el eje Z. Este punto que está por encima de 3 no va a formar parte de la imagen. El que está por debajo de menos 3 tampoco va a formar parte de la imagen. Por lo tanto, van a ser todos los z que pertenecen a los reales y que van a estar en el intervalo menos 3, 3. Intervalo cerrado, porque incluye el menos 3, incluye el 3. Entre menos 3 y 3. Bueno, este sería el elipsoide. Vimos el cilindro elíptico, vimos el cilindro circular. Yo creo que son ejercicios bastante didácticos, como para que ustedes los vayan tratando de entender, hacerlo, repasarlo. Si hay algún tipo de duda, ya cuando lo suba esto en autogestión, que calculo que va a ser esta noche, ahí ustedes van a poder formular algunas dudas, las dudas que tengan, pero traten de ver primero todos los videos, porque por ahí tienen una duda en el ejercicio número 1 o en el número 2 y a lo mejor en el número 3 ya se les despeja la duda o en el número 4 ya se les despeja la duda. Estos son ejercicios básicos. Algunos por ahí me preguntan, profe, ¿qué es lo que va a tomar en el parcial? ¿Qué temas entran? Los temas que entran en el parcial son todos los temas que yo doy.